Termómetro de infrarrojos. Hola amigos, soy Fabio de Dynamo Electronics y hoy vamos a hablar de qué son los termómetros de infrarrojos, cuáles son los principios físicos que los rigen, cómo funcionan o qué cosas debo tener en cuenta en su funcionamiento y cuáles son los mitos que han aparecido alrededor de ellos. Si te interesa, escucha. Debido a la contingencia del COVID-19, hoy en día es probable que cuando tú salgas de tu casa y vayas a algún sitio público o a un establecimiento comercial, encuentres un aparatico como este y que ya sea que un celador, un vigilante o una persona que esté haciendo control a la entrada te tome la temperatura con un aparato como estos. Entonces, cuando lo veas, primero ya sabes, esto es un sensor para medir temperatura sin contacto. ¿Qué quiere decir esto? Como su mismo nombre lo indica, para poder medir tu temperatura corporal, él no tiene que hacer contacto contigo. Es decir, lo pongo a una distancia, aprieto el gatillo y tengo la medición de mi temperatura. Ahora bien, ¿cómo funcionan estos aparatos? El principio de funcionamiento de estos termómetros se basa en la ley de Stefan Boltzmann, que dice: un cuerpo negro emite radiación térmica con una potencia emisiva hemisferal total proporcional a la cuarta potencia de la temperatura total, donde T es la temperatura efectiva, es decir, la temperatura absoluta de la superficie, y sigma es la constante de Stefan Boltzmann. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en realidad es muy fácil. Eso quiere decir que todo objeto que emite calor emite radiación. En el caso de los seres humanos emitimos una radiación cercana a los 10 micrómetros. Y termómetros como este tienen sensores, pueden ver acá el sensor, que pueden detectar este tipo de radiación. Así, en el momento en que nosotros pulsamos la palanquita, el sensor está detectando la radiación, y al detectar la radiación lo que va a hacer es que va a tener esa señal física, la va a convertir en una señal eléctrica, la va a procesar, la va a emitir en la pantalla, y es la forma en que como nosotros podemos tener esto. Así que amigos, ya saben, el principio de funcionamiento de estos sensores se basa en eso: todo objeto que emite calor emite radiación. Bueno, ¿y cómo usamos estos termómetros? Usarlo es muy fácil. Lo primero, por supuesto, siempre son las baterías. En este caso las baterías son baterías AAA. Desde la batería pequeña. Estas baterías recomendamos que se usen baterías alcalinas. ¿Por qué? Porque el voltaje que se requiere aquí para funcionamiento es de 1.5 voltios por batería. Si usas baterías recargables, es probable que estas baterías tengan un voltaje cercano al 1.3 o 1.4 voltios. Así que al usarlas, muy rápido te va a marcar baja batería. Pero depende mucho de las marcas. Sin embargo, para que no tengas problemas, te recomendamos usar baterías alcalinas. Bien, cerramos, está listo para usar. Cuando nosotros vamos a medir temperatura, este sensor tiene dos opciones. No sé si lo alcances a ver bien aquí, pero en una es body, cuerpo humano, y la otra surface, de superficies. Entonces, normalmente él va a estar en la opción de body, de cuerpo humano. Entonces, si está en la opción de body y yo apunto a la nada, es decir, no apunto a algún cuerpo, lo que va a pasar es que la medición que me va a registrar es un LO. Ahora, si en cambio vuelvo y registro y apunto a cualquier parte del cuerpo humano, vamos a ver que tenemos temperatura. ¿Sí? Si por algún motivo necesitan medir la temperatura de la superficie de algún objeto no humano, es muy fácil. Simplemente van a pulsar acá, que es la parte de superficie, y en la pantallita hay un menú donde indica superficie y donde indica cuerpo. Ahora bien, cuando yo mido ahí, van a ver que ya tengo una medición. Entonces, cambiamos a superficie, medimos, y la temperatura que estamos midiendo en ese punto debe ser una temperatura cercana a la temperatura del medio ambiente. Ahí también puedo medir temperaturas de objetos, etc. Ahora, si voy a medir la temperatura del cuerpo humano,
lo prendo. ¿Cómo lo prendo? Le doy un clic o le hago pulso el gatillo y voy a cambiar acá en mi opción a body. Cuando doy un clic ahí en la pantallita ya tengo la opción de body. No se nota muy bien ahí en la imagen, pero ahí tengo la opción de body. Cuestión de que si ahí marco, no voy a marcar nada porque no estoy apuntando a nada, pero en el momento en que apunte a algo que sea un cuerpo humano, ya tenemos medición. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta con este tipo de mediciones es la distancia de medición. La distancia de medición recomendada por los fabricantes de este tipo de termómetros está entre 5 centímetros a 10 centímetros. Entonces, una forma muy fácil de pronto de verlo es poner la mano y la distancia que te quede la mano puede ser una distancia de medición. Por supuesto, si lo mido muy lejos, no me va a dar nada. Y si lo midiera teniendo contacto conmigo, pues no estoy haciendo nada porque se supone que son termómetros sin contacto. Y en este caso de la contingencia del COVID, pues la idea es no tener contacto entre nosotros. Entonces no tendría sentido tocar a la persona con este termómetro. Entonces lo lógico es tener una distancia más o menos entre 5 a 10 centímetros. Otra cosa que debes tener en cuenta respecto al funcionamiento de este sensor es que cuando está en modo de medición de seres humanos, de temperatura en seres humanos, él va a poner unas alarmas en la pantalla. Te voy a dar un ejemplo. Si yo mido la temperatura acá en mi impresora 3D, que en este momento tiene la cama de calentamiento caliente, puedo tener una temperatura que sea cercana a los 40 grados, la cual me arrojaría una alarma. Entonces, es una forma muy fácil de detectar que una persona de pronto está con fiebre o de pronto tiene un problema de salud, con lo cual tendría que ir al médico. Entonces, también ya sabes, si te están haciendo alguna medición con un termómetro de estos y empieza a sonar y sale la pantalla rojita, pues es probable que tengas fiebre en ese momento o que por algún motivo tengas la temperatura mucho más elevada y por ende tengas que ir a hacer algún tipo de revisión médica. Entonces, como ven, estos termómetros son muy fáciles de usar. Ahora vamos a hablar un poco de los mitos que han surgido alrededor de este tipo de tecnologías. Mucha gente nos ha escrito y nos ha preguntado precisamente sobre estas cosas y queremos en este video también disipar esas dudas. Lo primero es, si cuando mido con el termómetro puedo quemar a alguien. Hay un mito que está circulando que dice que como estos sensores son infrarrojos, entonces van a quemar porque la luz infrarroja quema. ¿Sí? Entonces, en el caso de los termómetros infrarrojos, esto es un mito. El 90% de los sensores de los termómetros infrarrojos funcionan es con un sensor. Ese sensor no emite radiación infrarroja, él recibe. Entonces, al no emitir luz infrarroja, no te puede hacer ningún daño. Hay algunas excepciones con algunos termómetros que tienen una luz indicadora y esa luz indicadora de pronto si pega en tus ojos sí puede llegar a de pronto molestarte o dañarte, pero no es el sensor que está produciendo eso. Tampoco es que el indicador sea de luz infrarroja, porque si el indicador fuera de luz infrarroja nosotros no la veíamos. Son más sensores de los que comúnmente llamamos sensores apuntadores láser, perdón, y como tienen una gran potencia es posible que puedan hacer algún tipo de daño. Sin embargo, como digo, son una excepción y no una regla. En la mayoría de estos sensores, cuando veas que no produce ninguna luz como este, ahí estoy pulsando, no está produciendo ningún tipo de luz. Él no está emitiendo luz infrarroja en este momento porque vuelvo y repito, él es un sensor, él sensa, él no emite. Además, la mayoría de dispositivos que tenemos en la actualidad que emiten luz infrarroja no hacen daño al ser humano. Los podemos encontrar en muchas cosas, como por ejemplo en cámaras de visión nocturna. Ellos funcionan con LEDs emisores infrarrojos para que en el espectro infrarrojo se puedan ver. ¿Por qué? Porque las cámaras, como por ejemplo la cámara de un celular, sí puede ver el espectro infrarrojo, lo que nuestros ojos no pueden ver. Entonces las cámaras de los celulares graban en el espectro infrarrojo, nos lo ponen en un espectro visible por supuesto para nuestro celular y ahí es donde nosotros lo podemos ver. Lo mismo pasa con alarmas y una serie de sensores o cosas que están cotidianamente en nuestra vida
que no nos damos cuenta, pero que están emitiendo luz infrarroja. Así que ese es el primer mito. Estos sensores no te van a quemar ni te van a dañar. Lo segundo es que estos sensores tienen que ponerlos a una distancia mínimo de 20 o 50 centímetros, porque si no, vuelve al juego, te queman. Entonces, bueno, aquí viene el otro mito. Hace un poco les explicaba que la distancia segura, o no segura, sino la distancia que el fabricante recomienda es de 5 a 10 centímetros. Bueno, les voy a explicar por qué estas distancias. Resulta que cuando nosotros usamos este tipo de sensores, estos sensores tienen un cono de detección. Un cono de detección quiere decir que cuando el sensor está acá y va a leer, él va leyendo en forma de cono. Quiere decir que entre más lejos lee, hay más área de detección. Entre más cerca lee, hay menos áreas de detección. Entonces, si yo lo pongo muy lejos, él va a empezar a medir de pronto mi mascarilla, si es que tengo una mascarilla, va a medir mis gafas si es que tengo gafas, o va a medir cualquier otra cosa que tenga, teniendo una mala medición de la temperatura. Por ende, no se mide a esas distancias. Entonces, cuando yo mido a una distancia más cercana, el cono de detección baja. Entonces, el área de detección es más corta, y al tener una área de detección más corta, puedo tener una medición más fiable. Al tener una medición más fiable, pues obviamente voy a tener un resultado deseado en mi medición, no como si lo midiera a una distancia larga. Por supuesto, hay sensores que tienen la capacidad de medir a una distancia larga, pero la mayoría de termómetros, como este por ejemplo, no lo son. Sí, incluso si medimos a distancias largas, ya saben lo que pasa, sencillamente me va a marcar LO, porque no va a estar detectando nada. Entonces, ese es otro mito que tenemos, que hay que medir, que la forma segura de medirlo es una distancia larga. No, eso es mentira. Entre más larga la distancia que vayamos a medir, en este caso de sensores, y por lo general en la mayoría de los sensores termográficos, vamos a tener problemas con la precisión. Entre más nos alejemos del objeto, la precisión va a disminuir. Entonces, ese es otro mito que tenemos. Otra de las preguntas que nos hacen frecuentemente es si la lectura de la temperatura va a cambiar de manera considerable cuando medimos otros tipos de colores de piel, o cuando medimos otras circunstancias, por ejemplo, una persona que esté trotando, una persona que de pronto llegó corriendo por algo y llega sudada, una persona que se lavó el rostro y no se lo secó, o por ejemplo si estoy debajo del sol tomándome la temperatura, o si estoy en un ambiente con aire acondicionado. Bueno, en el caso de esto no es un mito, pueden haber variaciones en la medición de temperatura. ¿Esto por qué? Porque la temperatura que vamos a medir, ya decíamos que se basa en el efecto de emisión infrarroja que tienen los cuerpos. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a medir esa emisión infrarroja, hay tres factores que van a modificar la medición. El primer factor va a ser el tipo de color. Entonces, en cuestiones de luminosidad, el tipo de color hace que las mediciones cambien. No es lo mismo medir un objeto negro que medir un objeto blanco, que medir un objeto translúcido o que medir un objeto opaco. Entonces, el tipo de color va a cambiar. Lo segundo es el tipo de textura del objeto. Entonces, si una persona, por ejemplo, está corriendo y tiene sudor, o se lavó la cara y le quedaron gotas de agua en la cara, eso va a hacer que la textura de su piel cambie, por ende, la difracción de las ondas que vamos a medir va a cambiar, y eso va a hacer que la temperatura se modifique. Lo tercero es que si estás, por ejemplo, bajo el sol midiendo la temperatura, tu cuerpo haga que las ondas de luz que están llegando reboten hacia el sensor, y estas ondas que están rebotando obviamente tienen componentes infrarrojos que van a hacer que la medición tenga un valor diferente. Sin embargo, estos valores diferentes son muy pequeños con respecto a las mediciones que se están tomando en este tipo de sensores, y tienen filtros lo suficientemente estables para que esto no suceda. Por supuesto, la recomendación es no medir la temperatura bajo el sol, sino en un lugar que esté bajo techo. No importa si el lugar tiene aire acondicionado o no, eso no va a afectar en una gran escala la diferencia de la medición. Y factores como el color de piel o si está sudado o no van a afectarlo, pero no de manera que lleguen a marcar que tienes fiebre o que tienes una condición X de salud. Entonces despreocúpate por esos factores. Sí van a tener una diferencia de temperatura, pero va a estar dentro de los rangos de la temperatura que se consideran saludables para el cuerpo humano. Bueno amigos, con eso hemos terminado este review sobre sensores de temperatura sin contacto.
Espero que les haya gustado. Si tienen dudas, por favor, no olviden dejárnoslas abajo. Si no, escríbanos nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp, etcétera. Si les gustó el video, por favor, denle like. Los espero en otra ocasión. Chao, chao. Amigos, y esto como bono para el video de hoy. Nos han consultado mucho si una persona cuando hace ejercicio, cuando llega sudada, la temperatura sube un poco más en el termómetro sin contacto. Ya les habíamos comentado que en realidad no, nunca va a marcar como si fuera fiebre, pero para que quedes tranquilo hicimos una prueba. En este momento hice más de 30 minutos de ejercicio y vamos a ver cómo nos marca. Como puedes ver, está marcando ahí 36,4, que es el promedio de temperatura que ha marcado en el día. En algunos momentos de pronto también podría llegar a bajar la temperatura medida, debido a que en el momento en que sudas, el cuerpo lo hace precisamente para bajar la temperatura corporal. Entonces, si realmente te marca una temperatura alta y tú dices, no, llegué corriendo, es que el día estaba caluroso y por eso es que me marcó el termómetro digital como una fiebre, probablemente no sea por ese motivo, sino que en realidad puedas tener fiebre o puedas tener algún síntoma de salud que deban revisar. Así que te aconsejamos que si esto llega a suceder, por favor acude al médico. Recuerda, cuídate para cuidarnos todos. Chao, chao.